Esta semana, en Jerusalem Deadline, un mortal ataque terrorista cobra vidas mientras Israel celebra su independencia. Además, ¿por qué la autoridad palestina oculta sus informes financieros? Y una crónica especial de fotos del milagroso desarrollo de Israel. Y también una niña ucraniana recibe una cirugía de corazón que le salva la vida en Israel. Todo esto y más, esta semana, en Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Deadline. Soy Chris Mitchell. Dos terroristas palestinos entraron en la ciudad central israelí de Eilat y lanzaron otro ataque terrorista. Algunos temen que el último ataque pueda conducir a otra guerra o al colapso del gobierno de Israel. El ataque terrorista se produjo justo al final del Día de la Independencia de Israel, cuando los israelíes celebraron el nacimiento de la nación hace 74 años. Estamos hablando de varias escenas del crimen en la ciudad de Eilat. Tenemos desgraciadamente 3 muertos, 3 ciudadanos muertos y varios heridos que fueron trasladados al hospital. Fue el séptimo de una oleada de atentados terroristas en los últimos 2 meses que han causado casi 20 muertos y decenas de heridos. Los 3 padres asesinados el jueves tenían al parecer 30 y 40 años y dejaron atrás a 16 niños. Y como han hecho anteriormente con otros ataques terroristas, los palestinos celebraron en Gaza repartiendo caramelos. Hamás alabó el ataque del jueves, donde los terroristas utilizaron un hacha para asesinar y destruir. Justo días antes, el líder de Hamás, Yahya Sinwar, animó a los palestinos a atacar a los israelíes y sugirió qué armas usar. Quien tenga un arma, que la prepare. Y quien no tenga un arma, que prepare su daga, su hacha o su cuchillo. También hizo un llamado a los palestinos de la ribera occidental para que lancen más ataques. No hay que esperar la decisión de nadie. Las operaciones de los lobos solitarios han demostrado ser extremadamente exitosas. El Día de la Memoria, hace solo 2 días, los israelíes se pararon en silencio y recordaron a los que murieron en las guerras y los ataques terroristas de Israel. El primer ministro Naftali Bennett aprovechó la oportunidad para lamentar cómo los palestinos a lo largo de los años han elegido la muerte antes que la vida. Si nuestros enemigos hubieran invertido en la construcción de su futuro una 10ª parte de la energía que invierten en perjudicarnos, su situación habría sido completamente diferente. Pero eligen el camino de la muerte, que los deja sumidos en la pobreza, la miseria y un constante sentimiento de víctima. Añadió que una línea común recorre todas las oleadas de terrorismo que ha sufrido Israel. Las características son diferentes, pero la motivación sigue siendo la misma: convertir nuestras vidas aquí, nuestra patria, en un infierno. La preocupación de muchos es que esta ola de terrorismo conduzca a una nueva guerra entre Hamás e Israel como lo hizo hace un año. Los atentados también aumentan la probabilidad de que el actual gobierno dirigido por Bennett se derrumbe. Mansour Abbas, el jefe del partido islamista, está sometido a una enorme presión para que abandone la coalición, con el actual Knesset empatado a 60 escaños. Incluso una deserción de 1 o 2 escaños podría llevar a nuevas elecciones. Bien, refiriéndose a las últimas semanas de ataques terroristas, el ex embajador de los Estados Unidos en Israel, David Friedman, dice que la idea del peligro para la mezquita de Al-Aqsa en el monte del templo ha sido una acusación de grupos como Hamás durante décadas. La idea de que Al-Aqsa esté siendo atacada es simplemente una mentira. Y nunca ha sido atacada. No ha sido atacada, ciertamente no por Israel o por el pueblo judío en su historia. Pero sí se remonta a 1929. Sí, se remonta tan lejos. La masacre de Hebrón. En Hebrón, ¿por qué comenzó? Por un rumor de una narración de que Al-Aqsa estaba siendo atacada. No era cierto en ese entonces, pero la gente murió. Cada vez que Hamás quiere fomentar el malestar, recurre a la carta de que Al-Aqsa está siendo atacada. Ahora los medios de comunicación mostrarán imágenes de gente lanzando piedras y humo y todo eso. Es una pequeña fracción de tiempo que pasa los fieles musulmanes durante el mes de Ramadán en Al-Aqsa. Quiero decir, hay todo tipo de bellas imágenes de familias musulmanas haciendo picnics ahí, celebrando los Idfars ahí. Y no hay ninguna acción en la historia en el monte del templo y la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Ninguna acción que haya hecho más por preservar y proteger los derechos de los fieles musulmanes a practicar libremente en el tercer lugar más sagrado del Islam, que el gobierno de Israel. Y eso no le gusta a los enemigos de Israel. No le sienta bien a Hamás
más. No les gusta ni siquiera la autoridad palestina. Y por eso, durante el mes sagrado Ramadán, cuando las emociones de la gente son fuertes, tienen esta narrativa. Desaparecerán porque no es cierto. Ahora, ¿por qué la gente se preocupa por ello? Porque nadie quiere violencia. Nadie quiere que en su calle haya caos. La autoridad palestina recibe cientos de millones de dólares cada año de Estados Unidos, Israel y la Unión Europea. Un grupo de vigilancia critica la falta de rendición de cuentas financieras y se pregunta por qué no hay rastro de cómo se gasta ese dinero. Esto también lleva a preguntarse si parte de ese dinero se destina al terrorismo. En los últimos años, la autoridad palestina ha cambiado sus informes financieros y un destacado grupo de vigilancia quiere saber qué está tratando de ocultar. Solía publicar, aunque de forma limitada, informes financieros mensualmente, anualmente, pero poco a poco, con seguridad, han ido reduciendo la cantidad de publicaciones que sacan. Tras investigar el tema, Maurice Harish, de Palestinian Media Watch, descubrió que la autoridad palestina no ha publicado su presupuesto anual en 4 años. Eso significa que nadie sabe realmente cómo la autoridad palestina plantea utilizar el dinero que ingresa cada año, el dinero de los donantes internacionales, el dinero israelí que ingresa como resultado de los acuerdos del Oslo e incluso su propio dinero. Casi todos los países del mundo publican un presupuesto. La autoridad palestina, que depende tanto de la ayuda internacional, no publica su presupuesto. Harish dice que incluso la información contable publicada de lo que ha gastado está desaparecida. Cuando entras en la página web del Ministerio de Finanzas palestino, no hay acceso a ningún tipo de detalle financiero. CBN News ha intentado en repetidas ocasiones ponerse en contacto con la autoridad palestina, pero no ha obtenido respuesta. Desde su inicio en 1994, la comunidad internacional ha financiado básicamente a la autoridad palestina. Más de la mitad de ese dinero viene de Israel, en su mayoría de impuestos cobrados a los palestinos que trabajan en el país. Mientras que la autoridad palestina recaude impuestos internos, el resto de su financiación procede de la Unión Europea y de Estados Unidos. La razón, en realidad, por la que intentan ocultar sus finanzas es que Palestinian Media Watch ha utilizado rápidamente los informes que publican para destacar el hecho de que pagan cientos de millones de dólares en recompensas a los terroristas cada año. Por eso el Congreso aprobó una ley Taylor Force en 2018. Taylor Force era un veterano militar estadounidense asesinado en un atentado terrorista en Israel. Su asesino murió en el atentado y por eso su familia recibe un sueldo, porque era un terrorista. La ley Taylor Force no permite a los Estados Unidos dar ayuda económica directa a la autoridad palestina, a no ser que dejen de pagar sueldos a los terroristas y a las familias de los terroristas muertos. Solo existe la ayuda, que ha ido directamente a través de la USAID, en beneficio de los palestinos. La ayuda estadounidense y la financiación de la Agencia de las Obras de Socorro de las Naciones Unidas se destina a proyectos de infraestructura o a las escuelas y clínicas de salud para la población, pero eso libera otros dineros en presupuesto para la autoridad palestina que podría utilizarse para pagar a los terroristas. Lo que también hemos demostrado es que la AAP ha estado desviando casi 1.000 millones de shekels, cientos de millones de dólares cada año, al menos durante los últimos 3 años, a lo que ellos llaman las instituciones de la OLP. Harish dice que el Occidente puede hacer mucho más para que la autoridad palestina rinda cuentas. Además, dicen que debería prohibirse la transferencia de dinero a las instituciones de la OPS. Dice que estos son requisitos elementales que deberían aplicarse rápidamente. Recompensar el terrorismo no promueve la paz. Desviar miles de millones de dólares para que estas instituciones de la OLP, de nuevo, directa o indirectamente, financien o promuevan el terrorismo no promueve la paz. Al volver de la pausa, un informe aleccionador dice que 300 millones de personas podrían sufrir pronto escasez de alimentos debido a la guerra en Ucrania. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Hola, soy Josabeth Cachi, desde Ecuador, desde cualquier parte del mundo. Le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales y movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al resto del mundo. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos
Zapata desde Perú. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Hola, soy Angélica Pacheco desde Colombia. Desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Más de 300 millones de personas de los países más pobres del mundo podrían enfrentarse pronto a un hambre aguda. Eso es porque la guerra en Ucrania está afectando al suministro mundial de alimentos. Chuck Holton nos trae este informe desde Egipto sobre lo que puede ocurrir a las personas que dependen del trigo de Ucrania para sobrevivir. La primavera está en plena floración en toda Ucrania y el trigo del invierno pronto estará listo para la cosecha. Sin embargo, la invasión rusa tiene a todo el mundo enfocado en la mera supervivencia y los combates probablemente asegurarán que gran parte de este trigo nunca se coseche y el trigo almacenado en estos silos cerca de Odessa no pueden llegar al mercado debido al bloqueo ruso de los puertos del Mar Negro. Esto es un mal presagio para muchos países que dependen del trigo ucraniano para sobrevivir. En el Líbano se estima que el país se quedará sin grano en menos de 2 meses. El impacto de la guerra de Ucrania en el Líbano va a ser desgraciadamente polifacético y ya lo hemos visto no solo en el suministro de trigo que está llegando al país, sino incluso en las llamadas a nuestra línea de atención a las familias que buscan apoyo adicional. Normalmente UNICEF apoya a 130,000 niños cada mes con una pequeña subvención en efectivo de $40 y en las últimas semanas el número de llamadas a nuestra línea de ayuda se ha triplicado con creces, ya que las familias tienen verdaderos problemas para poner comida en la mesa. Y en Egipto, más del 80% de los 270 millones de barras de pan que consumen el país cada día se elaboran con trigo procedente de Rusia y Ucrania. Así que aquí la gente ve grandes problemas en el horizonte. En El Cairo, las personas con ingresos fijos ya están sintiendo un pellizco de los altos precios. El pan en Egipto es como la columna vertebral porque la mayoría de la gente necesita pan para comer. El precio del pan subió. Aquí en esta panadería no se hace tanto como se hacía antes. Llegó a ser menos cantidad de panes. Así que ahora si tienes que conseguir 10 piezas, solo consigues 5. El pan llegó a costar un 70% más. Es decir, entre 65 y 70 piastras por pieza, y en algún lugar puede costar 1 libra por pieza. La seguridad alimentaria siempre ha sido muy importante aquí en el desierto de Egipto. Este granero que está a mi lado, algunos creen que fue construido por José de la Biblia en los 7 años gordos que estuvieron antes de los 7 años flacos, cuando almacenaron grano y luego lo vendieron a todo el mundo, y creen que el dinero que ganaron con todo este grano les permitió construir algunos de los monumentos más grandes del mundo, incluyendo una gran pirámide. Pero hoy Egipto está mucho menos preparado para lo que parece ser años de vacas flacas. Para contrarrestarlo, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi exigió a los agricultores del país que dediquen una parte de sus tierras al cultivo del trigo. Aquellos que no produzcan su cuota se enfrentan a multas y posibles penas de cárcel. Este agricultor egipcio dice que las amenazas no son necesarias. Estoy contento de cultivar más trigo este año, porque los precios son mucho más altos. Ya he vendido toda mi cosecha de invierno y le dará a mi familia una buena vida. Sin embargo, el grano cultivado por los agricultores locales no se acerca a compensar el déficit de Ucrania. Por esta razón, los egipcios ya están culpando a Vladimir Putin. La harina también aquí se encarece mucho, por culpa de este loco gobierno ruso. Está loco. Desde El Cairo, soy Chuck Holton para CBN News.
Más adelante, una mirada a un archivo fotográfico especial que relata la milagrosa historia de Israel. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Hola, soy Vilma Trujillo desde Ecuador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarle el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Hola, soy Francisco Laínez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Mucho antes de que existieran las cámaras digitales, los teléfonos móviles y los ordenadores, una organización judía no solo ayudó al desarrollo de Israel, sino que documentó la historia del país en imágenes. En el marco del 74 aniversario de la independencia de Israel, la corresponsal de CBN News en Oriente Medio, Julie Stoll, echa un vistazo a este esfuerzo especial de crónica de la historia del Estado judío. Esto puede parecer un almacén lleno de archivos antiguos, aunque en realidad es un tesoro que ofrece una historia pictórica de Israel. Estamos en el corazón del archivo fotográfico. Es el lugar donde podemos encontrar fotografías impresas tomadas desde principios del siglo XX y hasta el final de la era del material impreso. Décadas antes del nacimiento del Estado judío, Keren Kejemen de Israel, Fondo Nacional Judío, o KKLJNF, estaba abriéndose campo. El Fondo Nacional Judío es una organización que se creó hace 120 años con el objetivo de comprar, adquirir la tierra en Eretz Yisrael, aquí mismo en Israel, y también desarrollarla, lo que significa preparar la tierra después de comprarla para construir viviendas, construir nuevas comunidades, ayudar a la gente a llegar aquí para que pueda establecerse plenamente y habitar estos hogares. Efrat Sinai, jefa del archivo fotográfico del Fondo Nacional Judío, dice que las cámaras han seguido retratando la historia desde el principio. El Fondo Nacional Judío solía enviar fotógrafos a diferentes rincones de todo Israel para que pudieran captar lo que estaba ocurriendo. Los lugares que se están construyendo y estableciendo los rostros de los pioneros, todo ese espíritu de crear algo nuevo. Y eso es lo que ha creado esta colección única y muy importante. Uno de los favoritos de Sinai es esta postura única de David Ben-Gurion, primer ministro de Israel. Y hay otra foto que me gusta mucho, la de David Ben-Gurion. El día de la Declaración de la Independencia, cuando todavía estaba elaborando el borrador de esa declaración. Y un año después, en el primer cumpleaños de Israel, estas son fotografías del primer año de la celebración en 1949. Parece que traen libros de la Torá. Y lo que quería mostrarles eran los desfiles militares que se realizaban en las grandes ciudades. Podemos ver cómo todo el mundo salía a los balcones a ver el desfile. También pueden ver las calles, las conocidas calles de Jerusalén. Esta es la calle King George, por ejemplo, tomada en 1950. Y capta las celebraciones del Día de la Independencia, los picnics y las barbacoas que se remontan a décadas atrás. Además de adquirir tierras, el Fondo Nacional Judío preparó viviendas, construyó reservas, rehabilitó ríos y es probablemente más conocido por plantar árboles.
Aquí tenemos fotografías tomadas en el Bosque de los Mártires. Este fue plantado a principios de los años 50. Este tiene 6 millones de árboles plantados para conmemorar a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Según Sinai, se estima que había alrededor de 14.000 árboles aquí cuando el Imperio Turco Otomano terminó hace más de 100 años. A partir de 1908 empezamos a intentar plantar árboles aquí y hoy en día hablamos de más de 240 millones de árboles plantados en todo Israel. También existe el Jerusalén histórico, vistas de la ciudad desde el Monte de los Olivos, la distribución de leche pasteurizada a los bebés, la estación de ferrocarril de 1927 y el Muro del Oeste en 1941. Así como fotos de Tiberias en el mar de Galilea, pioneros construyendo comunidades agrícolas llamadas kibutzim y mushavim, y negativos en placa de vidrio utilizados antes de los de gelatina. Esto fue tomado en 1924 y esto es Tel Aviv. Puedes ver la arena, así que realmente es una ciudad que surgió de las arenas. A lo largo de cada año, el Fondo Nacional Judío comparte sus puntos históricos más destacados en exposiciones como esta en Jerusalén. Estamos exponiendo fotografías de 2,5 metros de ancho, fotografías históricas de Jerusalén que fueron coloreadas. El Fondo Nacional Judío dice que muchas veces cuando miramos fotos en blanco y negro, tendemos a pensar que el pasado se vivía sin color, pero lo que han hecho en esta exposición se utiliza una tecnología de colorización innovadora junto con una investigación de la moda y la cultura de la época, para poner color a las fotos e inspirar nueva vida en la historia. También se realizó recientemente una exposición en la Expo Internacional de Dubái. Muchas de las fotos están ahora digitalizadas y los archivos pueden verse en línea en hebreo y pronto estarán disponibles en inglés. Actualmente cuenta con más de 1 millón de fotos y al igual que el propio Estado de Israel sigue creciendo. Julie Stoll, CBN News, Jerusalén. Más adelante, una organización israelí interviene para salvar la vida de un niño ucraniano mediante una operación de corazón. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos sin cargo al 1-800-707-000 o visite cbn.com. Jerusalén Deadline y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Hola, soy Angélica Pacheco desde Colombia. Desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y como esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Soy Rosana Zapata desde Perú.
Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Un grupo israelí conocido por tratar a niños con defectos del corazón ayuda a una niña de Ucrania a vivir libre de la enfermedad del corazón. La corresponsal de CBN en Oriente Medio, Julia Stoll, tiene la historia. Karina Andreiko, una niña ucraniana de 5 años, acaba de recibir en Israel un tratamiento cardíaco que le ha salvado la vida. Karina nació con un defecto en el interior del corazón entre las dos aurículas y este defecto hace que mucha sangre se desvíe del lado izquierdo del corazón al derecho y hace que el lado derecho del corazón sea grande. Su mamá, Irina Andreiko, buscó ayuda en el hospital de campaña de Israel a solo 3 millas de su casa, cerca de la frontera con Polonia. Allí los médicos diagnosticaron a Karina un defecto congénito, tratable con un procedimiento disponible en Israel, pero no en Ucrania. Fue entonces cuando intervino Save a Child's Heart. Inmediatamente dijimos que estaríamos encantados de ayudar y se inició una operación muy rápida para poner en marcha la logística de traer a la niña desde una zona de guerra a Israel y expedir pasaportes, permisos de entrada, vacunas, exámenes. Con sede en el Centro Médico Wolfson de Holon, Israel, Save a Child's Heart ha salvado la vida de más de 5,000 niños de 59 países desde que comenzó hace más de 25 años. Para nosotros en Save Child's Heart, no importa de dónde venga el niño, puede ser un niño ucraniano, puede ser un niño de Gaza, puede ser un niño de Irak, de Siria, de África. Estamos aquí para ayudarles y salvar sus vidas. Según Tamara Shapira de Save a Child's Heart, Karina tiene una gemela en Ucrania y la familia vive en una zona muy dañada por la guerra. La madre no trabaja, las niñas no van a la guardería, el padre fue reclutado para luchar con las fuerzas de Ucrania y su estado es muy malo. Somos un país que ha sufrido muchas guerras y también estamos criando a nuestros hijos en una zona de guerra en esencia. Así que, aunque podamos entender su ansiedad y estrés porque sabemos cómo se siente, a nosotros nos han lanzado misiles sobre mi casa y mis hijos, como a ella. Así que la entendemos. Y mis abuelos eran refugiados de Europa, así que podemos relacionarnos. Pero, de nuevo, creo que somos afortunados y sentimos que tenemos que ayudarla todo lo que podamos. Estoy muy feliz de haber venido a Israel para que mi hija sea operada. Por un lado, estoy muy preocupada por ella, pero creo que todo estará bien. Los médicos dicen que el pronóstico de Karina es bueno y que debería tener una vida completamente normal. Julia Stoll, CBN News, Jerusalén. Es una buena noticia aquí en Israel. Bueno, eso es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también puedes acceder a los contenidos de CBN a través de nuestras noticias y otras aplicaciones. Y no te olvides de suscribirte a nuestros envíos de correo electrónico para seguir recibiendo todos nuestros emocionantes contenidos. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.